Como argentino debes saber que somos un país con un potencial impresionante. En comparación con Europa. Hostias, Argentina, la puta que me parió. Hostia, Argentina es media Europa, ¿eh? Y se habla todo el tiempo de que tenemos litio, de que tenemos gas, que tenemos petróleo con el tema de Vaca Muerta y que tenemos una extensión marítima impresionante. Deberíamos tener energía mucho más barata, pero uno va a una estación de servicio y se encuentra con una sorpresa, o te viene la boleta del gas y de la luz y la energía es muy cara. Está enojado. ¡No! ¡De una alegría barro! ¡Del presidente hasta la puta madre que lo parió! Me llamo Juan Carlos Guarnero, soy de Junín y tengo las bolas bien puestas. Mandámelo acá que lo peleo. ¿Cómo puede ser que un país con tantos recursos energéticos justamente tenga la energía tan cara? Trambólico. Tenemos un capital humano muy especializado, un sistema educativo que tiene sus problemas, pero si se invierte en ciencia, tecnología, educación, escuelas técnicas y creamos sobre la nada y tenemos ingenio y tenemos capacidad, pero todavía tenemos una materia pendiente, que es ni más ni menos que la industrialización de nuestra patria. La hemos tenido allí, durante el peronismo, un poco antes, durante la década del 30. Llegamos hasta la década de los 70. Llega la dictadura, llega el gobierno de Alfonsín y después el neoliberalismo a full con el menemismo. Una recuperación tras la crisis del año 2001, una industria nacional, una idea de país distinta, allá entre el año 2002, 2003 hasta el año 2015 y si se quiere un poquito antes, y vamos a tener los últimos 10 años altos índices de pobreza, de desempleo y sobre todas las cosas la falta de expectativas a nivel industrial. Dicho esto, tenemos que entender por qué Argentina no es un país industrial. ¿Por qué no conocemos una marca de automóviles que sea estrictamente argentina o una marca de celulares? Y que no sea solamente lo que se hace, y muy bien que se haga de todas formas, por ejemplo en Tierra del Fuego con respecto a los electrodomésticos. Materias pendientes que tenemos y que tenemos que preguntarnos por qué no somos un país industrial. ¡No! ¡No! El físico Jorge Sábato nos diría que existe un triángulo que nos marca si somos un país industrial o no. Ese triángulo se compone, en primer lugar, por las empresas, en segundo lugar, por el desarrollo científico-tecnológico y las relaciones sociotécnicas que se dan en una sociedad y en un contexto histórico determinado. Y en tercer lugar, el rol del Estado. ¿Amo ser el tope dentro del Estado? Soy el que destruye el Estado desde adentro. ¡Cállese, hombre horrible! Esos tres componentes tienen que ponerse de acuerdo para un proyecto de país. Y jamás se olviden de la geopolítica. Si analizamos la historia de nuestro país, pensemos. Siglo XIX, guerras civiles, estamos hablando que la industria nacional no era una materia justamente en boca de todos. Podemos hablar de Manuel Belgrano, de un Alberdi, un Sarmiento, podemos hablar de ese final del siglo XIX, podemos hablar de diferentes factores, pero sobre todas las cosas lo que primó fue un modelo agroexportador. Hasta la década de 1930, con la crisis del 29, las cosas van a cambiar sustancialmente y el modelo de país va a tener que cambiar hacia un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Tenemos grandes ejemplos de nuestra ciencia y nuestra tecnología que se va desarrollando durante esa época, pero en paralelo al desarrollo industrial de nuestro país. Que entre las décadas de 1920 y 1930, sobre todas las cosas tenía una impronta militar. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería petroquímica, como sucedió con aquel reconocido laboratorio de YPF en Florencio Varela, que hoy en día es el edificio de la Universidad Arturo Jauretche, o en el caso de la Fábrica Argentina de Aviones, justamente pensando en aquel contexto de época de la Segunda Guerra Mundial. Argentina se posicionaba como un país industrializado en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Si nos ponemos a pensar, durante la década del 30 tenemos a Bernardo Hussein, que después para el año 1947 se transforma en el primer Nobel de Medicina, nuestro primer premio Nobel, entregado por el rey de Suecia. No importa un carajo, tómatela, te dije. Pero que al mismo tiempo esa tecnología, ese desarrollo no iba al compás, o iban por vías completamente distintas al desarrollo industrial. Por lo menos durante el peronismo eso no termina sucediendo. Son boludos, la concha de la lora. Pensar justamente que existió en esa época, desde la llegada de Perón en el 46, una especie de gran rivalidad entre
las grandes universidades, donde era el lugar de la ciencia más elitista, y justamente esa Argentina plebeya criolla que fue parte del movimiento nacional justicialista. Vale aclarar que justamente intelectuales de la época o científicos como Bernardo Hussein apoyaron a la Unión Democrática antes de que Perón llegue al poder. Ya no hacen así con el corazón ortigo. Por esta cosita de pensar de que Perón justamente iba a ser un gobierno como el de Adolf Hitler o Benito Mussolini. Y había una frase que se decía en esa época de alpargatas sí, libros no. En esa dicotomía entre estas dos visiones, no es que los que usaban alpargatas no querían los libros, sino que estaban lejanos. Gracias a la reforma de Perón con respecto a las universidades, que el acceso y la quita de aranceles a la misma permitió que los hijos de esos obreros puedan acceder a la universidad. La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Pero sabemos que más allá de eso, la industria nacional durante toda esa etapa tuvo un desarrollo impresionante durante el peronismo, sobre todas las cosas con la economía planificada de los planes quinquenales, como por ejemplo la creación de IAME, las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, con algunos desarrollos como lo fueron en su momento el rastrojero, o el auto justicialista, las motos Puma, o sin ir más lejos, algunos desarrollos tecnológicos como lo fueron los aviones públicos. Algunas cuestiones bastante importantes para la época, que justamente en 1950, cuando el presidente Juan Domingo Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Antes que hoy en día algunos presidentes hablan de fomentar la energía atómica, bueno, me parece que aprendieron de Perón, ¿no? Pero todo termina en un golpe de Estado en el año 1955. ¡Concha de tu madre! En donde esa Argentina gorila de las ciencias, un Hussein, de estos personajes que son magníficos, ojo, pero que no fueron al compás de justamente el peronismo, van a tener una época gloriosa durante el 55 hasta el año 66 de un desarrollo tecnológico y científico, la verdad que increíble. Increíble. Hasta que llega un hecho muy trágico. 1966 es la noche de los bastones largos en aquel 29 de julio durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. A los militares se les colmó la paciencia, lo intentaron con Frondizi, lo intentaron con Ilia y ahora van a la carga con todo y arremeten contra la misma ciencia. Y obviamente que se cansaron de arremeter contra el peronismo, que en ese momento estaba proscripto. Argentina, durante esa etapa, desde el 62 al año 66, por ejemplo, había tenido el desarrollo tecnológico de una computadora argentina, la llamada Cefiva, y también la llegada de la computadora Clementine. Dicho esto, a partir de ese momento, en 1966, vamos a tener la llamada fuga de cerebro, justamente con esa revolución argentina que buscaba no solamente perseguir al peronismo, sino que la política había fallado según los militares y era un gobierno de plazos, de un tiempo económico, social y después político. Este gobierno de plazo que supuestamente se veía o se reflejaba una Onganía en la dictadura de Franco, trataba a todos aquellos científicos, aquellos intelectuales y trabajadores profesionales de las universidades que los veían como comunistas, ¿sí?
dándonos una idea de que en esa época justamente la Revolución Argentina iba de la mano de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, en plena Guerra Fría. Muchos de esos fugados terminaron en el sector privado o en el extranjero, tanto que le decían que eran comunistas, no se iban a la Unión Soviética, se iban a trabajar a Europa o a los Estados Unidos, justamente en empresas como IBM o vaya a saber cuál empresa tecnológica de la época. Te hicieron una cama, en criollo, te cagaron. Uno de los que decidió quedarse en nuestro país, pero para trabajar en el sector privado, fue Manuel Sadowski, que era un matemático y un físico, científico de la computación, quien trajo justamente lo que fue la computadora Clementina. Terminó trabajando en la división electrónica de FATE, una empresa en la cual uno de los dueños, los Madanes, la familia Madanes, era amigo de la juventud, por lo cual justamente abrió una parte de su empresa hacia una división electrónica que desarrolló ni más ni menos que la calculadora Cifra, una calculadora muy utilizada por los argentinos allá por la década de los 70 y los 80. O sea que potencial había. El sector privado podía pagar esas cosas, pero si lo hacía el Estado, también pudo haber tenido un impulso mayor. Pensemos en lo que es FATE hoy en día. La visión de los Madanes en su época coincide en el mundo de los negocios con alguien que luego va a integrar el tercer peronismo como José Bergerba. Y su apertura ni más ni menos que en una empresa como lo es Aluar. Imagínate ser un tipo como Sadowski, que se formó toda su vida en ciencia y tecnología, en las universidades, en los institutos de cálculo, colaborando con otros científicos de la época, formando nuevos alumnos, y a la primera de cambio te metan un palazo en la cabeza, te saquen de la universidad, pierdas todo tu prestigio dentro del mundo académico universitario. Un tipo que había realizado la primera revista de ciencia, como la llamada Ciencia Nueva, ahora tenía que ir a trabajar al sector privado, que de todas formas lo hizo muy bien. Sin embargo, ese desarrollo industrial que había tenido FATE se va diluyendo cuando llega la última dictadura cívico-militar, y a FATE no le sirve tanto esta cuestión de hacer calculadoras o pensar en una computadora nacional, y este sector tan auspicioso termina justamente en la banquina, y hoy en día ya no tenemos ese desarrollo. Bueno, lo intentamos. Y algunos dirán, che, pero eso le corresponde al sector privado. Bueno, chicos, a ver, averigüen. Silicon Valley, en Estados Unidos, o la zona industrial en el sur de China, particularmente próxima a Hong Kong, Guangdong, ha sido bancado desde un principio por subsidios estatales. No digo que todo tiene que ser estatal, la iniciativa privada tiene que estar, es necesaria que se trabaje en el sector privado. Pero cuando no hay un interés nacional o no hay una burguesía nacional interesada en el desarrollo tecnológico y científico hacia una industria nacional, es muy difícil cambiar esa realidad. Porque geopolítica es más importante que economía. Sobre todas las cosas, porque el orden del mundo, el orden de la geopolítica, el orden de las cosas manifiesta una idea de centro y periferia. Un centro industrial y una periferia que simplemente exporte materias primas, y que en los últimos años se ha convertido también en el mundo de la timba financiera, de la deuda. Entonces, partiendo desde esa base, es muy difícil romper el umbral cuando no hay voluntades y que simplemente todo lo de afuera parece que es mejor que lo que tenemos adentro. Por lo que habría que preguntarse a quién le sirve que Argentina esté tan atrasada en estos asuntos pendientes, cuando en realidad la autonomía tecnológica nos debería interpelar y deberíamos hacer todo lo posible para que nuestra ciencia, nuestros saberes, nuestras inquietudes puedan plasmarse en desarrollo tecnológico autónomo, con una mirada argentina, con una visión argentina y un uso para nosotros. Esa es la materia pendiente y hacia ese lugar deberíamos ir. Ahora los obstáculos son muchísimos, pero si no entendemos en qué lugar estamos parados, muy difícilmente podamos ver hacia ese futuro. Imagínate, en esa época Argentina había desarrollado su propia computadora con componentes nacionales, científicos nacionales, que a la vez estaban formando a otros alumnos para que en el futuro puedan realizar más proyectos de este tipo, justamente compitiendo contra grandes empresas del mundo, una de ellas IBM, que después del año 66 fue de los más beneficiados que Argentina no entre en esa carrera. Vocación de colonia, hermano.
que eran muy poquitos los países que competían en esa carrera de la computación. No es que Argentina había llegado muy tarde, sino que llegó en el momento justo, porque Argentina era un país que tenía un capital humano y una capacidad técnica para lograr ese tipo de avances. Quizás uno pueda preguntarse qué uso le daban realmente a las computadoras que teníamos en nuestro país, desde la Cefiva a la Clementina. Este es un listado. Lo utilizaban las facultades de Ingeniería y Filosofía y Letras, Ciencias Económicas de la UBA, las universidades de La Plata, del Sur, del Litoral, de Córdoba, el CENEA, el INTA, el INTI, IPF, el Consejo Nacional de Desarrollo, Agua y Energía Eléctrica, en el extranjero la Universidad de la República de Uruguay, Universidad Central de Venezuela, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL. Fíjense todas las instituciones. Si bien era caro mantenerlo, también las ganancias por las inversiones iniciales, y hay que tener en cuenta acá también el rol de un omnipresente José, que fue uno de los primeros que habilitó el financiamiento como un hombre de las ciencias y escuchado también por el poder de turno, para que esto sea una realidad. Entonces hay que también comprender que no era una pérdida, como suelen decir siempre, que es un gasto. No, esto era una inversión. Créame y listo, el que no me quiere creer, que no me crea, yo ya hablé, listo, yo ya me expliqué cómo son las cosas. Terminada la dictadura militar en el año 73, con el regreso definitivo de Perón, Uy, justo otra vez. ese pequeño interín de 49 días de Cámpora, un tumulto importante a nivel interno entre la tendencia y la ortodoxia. Pero, desde el mismo palco, alguien parece hacer una señal a un extraño globo que merodea las cercanías. En tierra, la juventud de la tendencia quiere demostrarle a Perón que su fuerza está preparada para el espectáculo. Mientras desde el aire, el ortodoxo yogi, junto a los tres pesados, se preparan para irrumpir en la fiesta. Y así fue. Antes de que el general Perón llegara al palco, la ortodoxia del entretenimiento justicialista se lanza a sabotear el desfile. Los tres pesados atacan a los simpáticos personajillos de izquierda, provocando una batalla campal. El público no entiende bien lo que ocurre, pero reacciona indignado. La brutalidad no tiene límites. Comandados por el ortodoxo yogi, buscan también mostrar su fuerza frente al general Perón, que avisado de la trifulca suspende su presencia. Finalmente los integrantes de la ortodoxia toman el palco. Así es. Pero más allá de eso, el regreso de Perón es muy auspicioso y sobre todas las cosas nos deja como legado una lectura imprescindible, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Uno de sus capítulos, en un apartado, habla sobre la dependencia tecnológica, o sea que tenía en cuenta esto que estamos hablando ahora. Y dice lo siguiente: ciertos sectores de nuestra economía han dependido y aún dependen de la importación de tecnología extranjera. Tal dependencia constituye en alguna medida un aspecto particular de dominación. Eliminar totalmente la importación de tecnología no constituye un paso próximo a lograr, pero sí debe ser reducida a lo estrictamente imprescindible. La sociedad que anhelamos para el futuro debe comprender que el problema científico-tecnológico está en el corazón de la conquista de la liberación. O sea, para un Perón, hablar de autonomía tecnológica era imprescindible. Él comprendía el tiempo histórico, él comprendía lo que estaba sucediendo y sobre todas las cosas a futuro. En esas dos vías que hablamos anteriormente, entre desarrollo científico, tecnológico e industria nacional, en algún momento para Perón tenían que sí o sí ir por el mismo rumbo. Esto es interesante. Lamentablemente, Perón muere en el año 74 y después sabemos todo lo que sucede con el gobierno de Isabel. Y a mí me agarra un dolor acá en el pecho, fortísimo. Yo sabía que era un ataque al corazón. Lo miré a La Torre y lo miré a Capri y dije, a ninguno de estos dos le voy a dejar el programa. De ninguna manera. Estos son dos boludos que no saben nada. Acá el único tipo que puede conducir soy yo. Hasta que llega justamente lo que todos sabemos, el 24 de marzo del año 76. Y digamos que ya no hay posibilidades de desarrollo propio, la fuga de cerebros es total. Frente a un plan sistemático de desaparición de personas, el crecimiento de la deuda externa, la caída del sector privado, el crecimiento del Estado para llevar a cabo los fines del terrorismo de Estado y sobre todas las cosas el crecimiento de la desigualdad social, hacen todo lo posible para romper el tejido productivo y social de nuestro país. Asunto que se va a profundizar durante el menemismo de la década de los 90, que prácticamente comete un industricidio. Por otro lado, FATE continuará
con lo que arrancó en un principio. Es una empresa que desde la década de los 40, que se hizo muy rica durante el peronismo, pero sobre todas las cosas fue transando con los diferentes gobiernos, arrancó siendo una empresa de neumáticos y que, bueno, gracias al favor de los militares en la década de los 70, el lazo que tuvo con Herbar en el año 73, ganó ciertas licitaciones, Aluar, o por ejemplo durante el tercer gobierno peronista, cuando FATE prácticamente es protegida por el Estado Nacional para que las grandes como Firestone o Pirelli no le ganen el mercado a nivel local. Bueno, hoy en día FATE prácticamente es una empresa que apoya al actual gobierno de Javier Milei, que apoyó en su momento al gobierno de Mauricio Macri, sobre todas las cosas por los ajustes tan serios en su planta de personal. Hijo de puta, acahuete. Así que FATE es una empresa que va transando con todos y va ganando ciertas simpatías, y bueno, en su momento hizo una división electrónica muy auspiciosa que lamentablemente después de la última dictadura cívico-militar y el plan económico neoliberal durante la década de los 90 rompió completamente ese proyecto, que queda trunco. Desde aquella creación del CONICET durante el gobierno de Arturo Frondizi en 1958 hasta el día de hoy, todavía no se puede tener autonomía tecnológica, y en los últimos 10 años se ve muy reflejado. Es un desfinanciamiento de la ciencia, porque los consideran un gasto. Allá en la década de los 90 también era un fenómeno donde a los científicos los mandaban a lavar los platos. Terrible. Hasta que no solucionemos esa cuestión de que la ciencia en realidad es inversión, podés tener mucho dinero, como pasaba ya a finales del siglo XIX. Podés hablar del PBI per cápita y todas estas pavadas, pero ser rico no te hace desarrollado. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Ser desarrollado significa invertir en ciencia, tecnología, y que esa ciencia y tecnología vayan de la mano o por vías claramente cercanas, en la medida de lo posible, con el desarrollo industrial, con el desarrollo tecnológico y del capital humano de cada uno de los habitantes de un país. No entiendo. Ya lo vas a entender. Esta es la realidad y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Argentina tiene el potencial para ser un país industrial. Tenemos que sí o sí tener esa meta hacia el futuro.